Hola familia de Café con el Rey, bendiciones. Aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio de este espectacular programa y hoy estoy en compañía de dos hombres muy especiales que tienen muchas cosas en común y ustedes van a ir dándose cuenta poco a poco, pero empecemos con algo. Estos son los hombres del tinto distinto. Total, ¿Eso por total. qué tinto distinto? A ver, los presento. Pastor Farid Arana, bienvenido una vez más a Café con el Rey. Pastor, ya nos habías acompañado en la radio. Sí, sí, gracias, Martica. Feliz de estar aquí. Bueno, contento y muy chévere todo. Tinto Distinto nació de un supuesto negocio. Así es la Sí, cosa. sí. En aquel entonces creo que el único estaba ampliando. ¿Recuerdan que ellos ampliaron? Y yo llegué y fui a averiguar si me daban un local para alquiler con una cafetería. Y se iba a llamar el Tinto Distinto. Entonces, la idea era que las personas fuesen a tomar un café, pero buscar otras cosas para agregarle. Y bueno, no sé, de ahí salió el Tinto O Distinto. sea, café con toppings, algo así. Sí, una cosa así. Y a Andrés le gusta el tinto distinto. Él es el barista de la casa. No, el tinto distinto y tenía un nombre súper pegajoso, el tinto distinto, o sea, era un nombre demasiado orgánico para ser como programado, pero era muy pegajoso y a la hora del té pastor siempre eran unos tintos distintos, ¿cierto? Lógicamente está prohibido el café instantáneo, el tinto Sí. instantáneo no está metido en esa lista, pero como decía el pastor Faría, era un proyecto y ese proyecto él lo fue gestionando con cosas, porque ahorita estábamos conversando lo del cardamomo. Y cada vez que me tropezaba, André, hice un café diferente, te lo voy a probar. Y a veces los domingos nos cruzábamos con Franquito. Pastor, aquí le tengo un Franquito para que pruebe este. ¿Este qué tiene? Él, ¿Este que él tiene? pregunta. Bueno, hay que preguntarle el pastor París si todavía está en su corazón el desarrollar la cafetería con su nombre, el tinto distinto. Todavía está en Ah, su anhelo. sí. No se puede cancelar. Ah, ok. O sea, que eso sí, eso continúa, está ahí. Sí, Estén sí. atentos al tinto distinto. Bueno, yo he probado con canela, con vainilla, con jengibre, pero es que con ese de cardamomo definitivamente no fue, Sí. no fue, aunque dicen que es bueno, que es rico. Sí, es que es fuerte, el cardamomo es fuerte y hay que tratar de echarle poquito. Mm. Sí, es que el cardamomo es demasiado invasivo y no te puedes pasar no te puedes pasar del grano porque, o sea, no va a ser café, sino cardamomo de café. Pastor, un día Andrés hizo uno como, y le echó como limón, y yo, por Dios. Jengibre, jengibre. No, el de jengibre Jengibre y es limón, rico. limón. El de jengibre es rico. Pero de limón, yo dije, no, Andrés. Claro que esos días estábamos en la época de pandemia, entonces uno tenía un laboratorio Ah, para ok. probar. Vamos a probar Algo vitamínico. con lo que tengamos, sí. Bueno, con el aceite de coco sí, es rico. Sí, Ese. Cuando yo lo vi y vi ese aceite arriba, yo como que, pero lo tomé y sí, rico. Ese sí está aprobado. el sabor es bueno y ya está el aceite orgánico y dicen que es bueno también, ¿no? Sí, ayuda. Todo eso saludable nos sirve. Cuando uno va a cumplir 40 años, es bueno Ah, incorporar todo ese Pero tipo de... la verdad, yo lo he probado en todos los estilos, porque hay que probar en todos los estilos, pero hay uno que me gusta, pero no se puede tomar constantemente. El café con el aceite de coco con un chorrito me parece una combinación buenísima, a mí me gusta. Y yo no sé, tiene un efecto pastor en el metabolismo. Yo no sé, cuando lo tomo, yo siento que el café con el aceite de coco te acelera algo en el metabolismo, algo chévere. O Da sea, más porque energía. hay momentos que tú te tomas un café. Bueno, yo que soy de los que le he bajado, porque anteriormente podía decir, a Marta sabe, me podía tomar hasta 20 tazas de café, Pero más de eso me da 20, miedo, porque dice, se le va a subir la cafeína para la cabeza. ¿Qué tal que se vuelva loco? pero nunca, No, nunca. yo decía, hay que ir bajando, porque, ah, científicamente. imagínese. Pe- pero el de aceite de coco tiene algo que uno siente que tiene un efecto Energía. totalmente diferente. Todos los cafés tienen yo lo puedo decir, tienen un efecto Depende totalmente del nivel de diferente. cafeína. Pienso yo que el Exactamente. método también influye, porque a mí me gusta clarito, porque yo no le adiciono azúcar ni nada. A Andrés le gusta más negro, pero hay gente que le gusta un chocito de espresso. Uy, y Es eso muy fuerte. muy fuerte. Y bueno, ya también tratar de en las noches no tomarlo. Ya después de cierta hora de la tarde. Bueno, ayer con la jornada sí quedaba Tocaba. maravilloso, Ajá. aunque era de noche. Pero normalmente ya no. Quizás después de, no sé, De 4 de la cuatro, tarde ya exacto.
no más Sí, café. para que el sistema nervioso central también pues, Sí, se relaje, porque la cafeína hace su efecto. sí. De acuerdo a mis estudios, yo soy bastante estudiosa, 3 son perfectos, 3 cafés. Ahora, depende del tamaño, porque si tenemos una taza como esa que usted está viendo ahí, la tacita que está aquí arriba, Andrés diría, yo me tomo 3 de esos. Lo mismo estaba pensando. Pero yo te quería preguntar algo. ¿Usted se puede tomar un café? A mí no, yo no tengo inconveniente con eso. ¿Se puede tomar un café a las 10 de la noche y puede acostarse normalmente sin ningún inconveniente? ¿O su café a qué hora es el último? Sí lo he hecho o lo hacía antes y me podía dormir, Ok, pero ya trato de en la noche, ¿no? ok. O sea, no es De lo pronto en la ideal. noche capuchino o algo así, Suave. pero ya el café negro trato de no, por recomendación. Exacto, es Sobre mejor. todo si en el día eh, tenemos la tendencia a que no nos tomamos solo tres, sino a veces no sé ni cuántos. Muchos. Entonces, pues claro, es uno solo en la noche, pero hay que sumarle lo que ya va del día. Ok. Entonces, sí, ya prácticamente en la noche, ¿no? Esos son los consejos que me cuestan a mí aplicarlo. Esos son los consejos que no me gustan escuchar. En las noches a veces soy medio uruguayo, argentino. Ah, Té. se toma un Mate, mate. Se mate. toma un Mate. mate. Y tiene su pocito de Sí, mate. sí, sí. Pero no me gusta mucho el pitillito y el sistema. Lo estoy haciendo en prensa francesa. Ok, súper. Ya queda coladito y Y relaja para dormir. O sea, él se activó todo el día y no luego sé, ya es que baja ya la. uno tiene deseo de algo caliente. Ok, Entonces me quito el deseo de lo caliente con té. ok. Sí, es saludable también. Pero yo les hago una pregunta. ¿A qué edad empezaron ustedes a tomar café? Porque nuestros hijos no son de tomar. Yo creo que eso con la edad también se va adquiriendo el gusto, ¿no? Bueno, no sé, pero en pueblo eso Es es normal. desde pequeño. Normal. Algunos niños, bueno, si Julieta toma café, pero, Sí, pero café con antes leche de toman haber los niños, ¿no? desayuno, no, ya había una olla de café en la estufa. Siempre, yo creo que siempre hay café en una casa. Por ejemplo, en mi casa no particularmente, pero en la casa de amigos, por ejemplo, en casa de unos amigos, siempre hay café de olla en termos. Pero O sea, como hay agua, hay los jugo, hay jóvenes café. de la casa toman café también. Sí, yo Yo desde recuerdo que yo pequeño lo tomaba café tomaba. con leche, ese era el que yo tomaba, pero café tinto no. Sí, café con leche muy caliente, recuerdo, pero también tinto. Y en un taurete. Ah, sabroso. Sí, Ese es el kit completo, sí, inclinado. inclinado así. Recostado a la pared. Ella no entiende esos códigos, pastor, porque ella no es de Santa Marta, de pura ciudad, y no ha conocido tierra, no ha conocido sol de pueblo. Santa Marta está mixto, No, pero ya. en Algo, cuanto algo. a las culturas y eso sí es más ciudad. Bueno, yo pensando acá, ¿en qué momento descubrieron usted el café? Me gustaría saber en qué momento se encontraron con el Señor. Mm, Yo dije, de pronto de jóvenes no tomaban café, de jóvenes no conocían al Señor. ¿Cómo fue eso? después de universidad. Yo era ateo y bueno, pensar en Dios era burla, básicamente. Era encontrar maneras de burlarme de la fe porque no concibía, ni siquiera por maldad, es que no concibía el hecho de la existencia de Dios. Me parecía más mítico, que realmente no era algo que valía la pena creer y eso me costaba. Pero termino universidad y los proyectos no funcionan. Hay este choque, sales con tu título y crees que todo va a funcionar. Y ese choque que demoró casi un año me llevó en algún momento en una habitación. Era raro porque yo miraba el techo y, bueno, siendo literal, cierto, no es el cielo, es el techo de mi cuarto. Pero mirando así decía, si es verdad que tú existes, dame eso que la gente llama fe. Ya se me hacía desesperante por esos meses no trabajar. Siempre le digo a los muchachos, busquen desde su etapa universitaria empezar a tener contactos con el mundo laboral. Yo no sabía de eso y bueno, la verdad empecé universidad muy jovencito todavía. Yo terminé colegio a los 14 y a los 15 recién cumplidos ya estaba en universidad. Me graduó muy rápido, 19 años ya yo he terminado y
A los 20 se supone buscar trabajo, pero sin haber tenido nunca experiencia con lo laboral. Entonces fue bastante frustrante y esa frustración es la que me lleva ya a reconocer que pues que solo no puedo y aunque fue una etapa compleja, no se la deseo a nadie, fue el escenario que el Señor utilizó para hacerme pues reconocer que definitivamente tenía que ver un Dios. Luego de que yo le digo a él, si es verdad que existe, dame fe, yo estoy en la habitación todavía y me nace la pregunta, ¿será que existe un Dios? Por primera vez, esto suena muy sencillo para mucha gente que creció con fe, pero al yo no haber crecido así, para mí era muy guau, muy sorpresivo. Y cuando me pregunto, ¿será que existe un Dios? Yo mismo me respondo por primera vez en mi vida, esa parte siempre la recuerdo, que mi pensamiento fue, sería hasta ilógico considerar que todo se ha creado de la nada. Hasta ese momento ese era un argumento válido para un ateo, pero dejó de tener validez, dejó de tener lógica y el pensamiento empezó a cambiar. Entonces, a partir de allí fue que realmente empecé a conocer del Señor. Y ya digamos que después de conocer a Dios, hablar del Señor con un café, pues fue muy apropiado, ameno. La fe y el café van de la mano. Sí, ¿no? Hasta en palabras y pegan, riman. Sí, pegan. Sí, sí, café. No sabía, pastor, o sea, que fueras ateo. Sí que no venías de pronto de una familia creyente, cristiana, pero al nivel de no creer, Sí. impresionante. ¿Eso tiene algo que ver con tus raíces, de pronto? Supuestamente, hasta en raíces podemos estar engañados. Hace algún tiempo mi papá tenía ese sueño de conocer de dónde venía mi abuelo y nos ha llevado hasta allá. Es una zona muy rural del país donde él viene y, oh sorpresa, hay un familiar allí ya lejano, había una persona que nos ayudaba en la traducción. Obviamente ninguno sabe hablar el idioma y entrevistando a esa persona que viene siendo, no sé, una prima, algo así de mi abuelo, resulta que no eran musulmanes, realmente eran cristianos que ellos llaman cristianos maronitas. Tienen fundamento también de fe en Jesús. O sea, para ellos Jesús es el Salvador, no como gran parte de la cultura árabe, que para ellos Jesús es solo otro profeta o otra persona que enseñó cosas interesantes. Eh, pero de niño yo había pensado que venía de una raíz donde Jesús no es Dios. Entonces, por eso te digo sí y no. O sea, fue una creencia falsa y resulta que al llegar, ese pueblo ha sido destruido varias veces por unas bandas que vienen de otro país cercano y lo han quemado, lo han asaltado al estilo de guerrillas. Así que no sobrevivió nada, pero quedó una fotocopia de su pasaporte. Y, oh sorpresa, en ese pasaporte se identifica la religión y dice, habla de cristiano. Entonces fue interesante encontrar que la raíz no era tan atea o Sí. contraria al evangelio como había considerado. Sin embargo, en casa sí, porque somos seis, mis dos papás, cuatro hijos, y de los seis, tres creyentes y tres escépticos, ateos. Yo estaba pues en el bando de los ateos. Sí, Paz, mira, mientras decías eso, pensaba en qué importante es el Dios de mis generaciones, porque desde la historia, podrían ser unas 3 generaciones atrás, había un conocimiento del Señor, pero en el camino se perdió Se perdió. y tenías una falsa creencia, ¿verdad? Total. ¿Cuántas personas pueden estar así? Porque yo pienso, no sé, creo, cuando la palabra dice que el Señor visita la maldad de la tercera y hasta la cuarta generación, yo no lo veo
De principio, en el sentido de que visita para castigar, yo pienso que visita para salvar. Y si no hay alguien que crea en esa generación, pues ya el Señor visitó y en justicia ya puede obrar conforme a lo que haya sucedido, ¿verdad? Total. Porque yo creo que en todas las generaciones Jesús ha estado, después de la venida de Cristo, Jesús ha estado presente de alguna manera en todas las familias, hasta donde va la predicación del Evangelio, Así es. lógicamente. Pero también está presente el que quiere hacerle la contra y ese espíritu del anticristo tiene un objetivo muy fuerte de crear un divorcio de la fe de padres a hijos. Sí. Cuando dice del Dios de sus padres no hará caso. Y sucedió así. Entonces, pues yo crecí en un ambiente donde no existía el concepto Dios, por lo menos no era creíble. Y me acomodé a ello. Entonces, muy pragmático. Bueno, hasta el día de hoy soy pragmático, pero ya con fe, viviendo en el Señor. Así que el pragmatismo tampoco impide realmente la fe. Dios debe obrar, pero sí hay un interés muy fuerte en quebrantar la fe a través de las generaciones. Y encontramos grandes hombres de Dios en la escritura. Muchos de ellos son algunos de mis personajes favoritos que sus hijos no copiaron la fe. Hicieron ese corte allí y dijeron, no, no, no hemos de caminar. Interesante y muy confrontante, por ejemplo, el caso de Josué, que dice, y cuando murió Josué y los ancianos líderes que le acompañaban, la siguiente generación no conoció al Señor. Entonces, él nos dejó una frase poderosa y clamamos y creemos en esa frase, mi casa y yo serviremos al Señor, pero impactante que él muere y de sus hijos no se habla de fe. Yo nunca había pensado en eso. O sea, me sé la historia y lo que pasa después, pero, o sea, creo que todos repetimos esa frase, ¿verdad? Pero la siguiente generación, la de él, sus nietos no conocieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque hasta hoy hablamos del espíritu diferente de Josué. Yo recuerdo cuando Luciana y Samuel estaban muy pequeños, cada vez que íbamos a un ambiente diferente al de ellos, yo les decía, recuerden que ustedes tienen un espíritu diferente. Entonces ellos repetían, Josué y Caleb. Ya, o sea, lo tenían tan acá, ¿verdad? Para que no se sintieran mal en medio de entornos donde iban a ver cosas que ellos no Estaban hacían, acostumbrados. ¿verdad? Entonces, pero y para mí, o sea, de mis favoritos es Josué. Mi pie de firma es Josué 1:9, fuérzate, sé valiente. Y yo nunca me había puesto a pensar en que esa petición, esa oración, o sea, finalmente con los años se perdió. Pues no hay una respuesta clara. Yo he encontrado es como algunos detalles interesantes. Josué es formado por Moisés, ¿cierto? Él es el que va de la mano con él. Y cuando vemos en el caso de Moisés, aparece este episodio súper extraño en que Dios sale al encuentro a matarlo y su esposa Séfora, para salvarlo, toma un cuchillo, algo súper improvisado, y le aplica circuncisión a su hijo. Y entonces queda la pregunta, ¿por qué si Dios le dijo a Moisés circuncida a todo el pueblo, su propio hijo no fue circuncidado? O sea, ¿por qué hacerle aplicación de lo que Dios le pide al pueblo al que él lidera, pero a los de su propia casa no? Entonces Dios aparece al encuentro y es un pasaje que sigue siendo misterioso porque dice, y Dios quiso matarlos, o Dios sale al encuentro a matarlo. Su Es esposa como Séfora, sangrienta esa escena. sí Yo es me lo imagino fuerte. así como, Y, sí, algo muy y te hace fuerte. pensar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo tan grave? Y en el camino, iba de camino al propósito. Entonces, ¿por qué alguien que tiene semejante misión luego se encuentra enemistado con Dios a tal nivel de producirle muertes? Su esposa, que no tiene tanto conocimiento de Dios porque no viene del pueblo de Dios, es la que Discierne. entiende, sí, ella es la que capta el asunto y hace esta operación improvisada y es la que trae paz una vez más en la relación entre Moisés y Dios. Josué es formado allí. Josué probablemente crece, pues,
no sé si suena atrevido decirlo, pero puede haber crecido observando la omisión de su líder en cuanto a ocuparse de manera particular y pastoral, no solo con el pueblo, sino con los de su casa. Entonces, porque nadie puede decir que no eran muy buenos liderando el pueblo, pero cuando se trata de su casa hay un vacío. Hay un vacío. Entonces Moisés tenía su propio hijo sin circuncidar y al parecer Josué también hay alguna especie de descuido y pues cuando él muere, dice la escritura, la siguiente generación no conocía a Dios y queda todo este caos que inicia en el libro de los jueces y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso incluiría, literal, si somos literales, eso incluye a los propios hijos de Josué. O sea, sus propios hijos terminan siendo una generación que desconoce al Señor. Si nos vamos al caso de Samuel, también lo observamos. Samuel es Es de esos de mis repetitivo. personajes favoritos de la escritura. Pero Samuel, estando en vida, ya anciano, intentó, de hecho, colocó a sus hijos en el liderazgo y ese es el motivo por el que la nación se divide. Y él Literal. también lo hereda de Elí. Exactamente. O sea que Entonces, es lo que es la pista que he observado. Quizás ellos hicieron copia y pega de sus modelos de liderazgo sin alcanzar a discernir correctamente hasta dónde había que copiar al 100%. Pues la escritura sí nos dice que el único en el que debemos poner la mirada sin ninguna preocupación es Jesús. De él sí podemos aprender al 100% y deberíamos aprender al 100%. Pero en este caminar tenemos líderes y de ninguno de nuestros líderes podemos aprender con ojos cerrados al 100%. Deberíamos tener un nivel de discernimiento sin que implique rebeldía, sin que implique deshonra, pero sí caminando con discernimiento. como los de Berea, por ejemplo, que llegaba Total. Pablo, les predicaba, les enseñaba, ellos decían después, vamos a confirmar a la luz de la palabra. Yo tengo algo que, pastor, y yo muchas veces lo converso con Marta. Yo digo que la palabra del Señor nos termina de reafirmar, y esto es algo, un concepto de Andrés Campos. Esto es un concepto mío, de Andrés Campos, de que la vida es cíclica, ¿cierto? Hay cosas que se repiten en nuestra vida ahora como hombres en esta tierra, pero también hay cosas que se repiten en la misma palabra del Señor en Diferentes diferentes personajes, personajes, diferentes tiempos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que se repiten. Y yo quería preguntarle al pastor Farid también, no como modo de cuestionamiento, sino que a lo que usted hablaba de su cultura, que querían conocer, pero también hay cosas que se repiten en la misma palabra del Señor, como se repiten en nuestra tierra, en este tiempo donde estamos viviendo, que también son afectadas y que son permeadas también por lo cultural, ¿cierto? Y, y, y cuando él hablaba de lo que hicieron estos grandes hombres que son tremendos personajes de la Biblia, y hablaba hoy con un amigo, gloria a Dios por la vida de Pablo, de Elías, de Moisés, gloria a Dios. Y esto es de Dios. Yo le decía, gloria a Dios por todo lo que ellos hicieron con las herramientas que Dios Padre Todopoderoso le entregaron y cumplieron su misión. Pero recordaba algo que yo le doy gracias al Señor y decía, pero tu mirada siempre tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo hizo el que es bien, Dios. el que Dios y el que todo lo hizo bien. Todos estos personajes de la vida, grandes hombres de la vida, siempre, como digamos a los criollos, siempre tenían una patica partida. O sea, tenían Muestra la imperfección de cada uno de totalmente. nosotros. Y recordaba cuando el pastor María hablaba, Elí era un hombre de Dios, que escuchaba la voz de Dios, que formó a un hombre de Dios, pero en su casa dejó cosas sueltas. O sea, y quizás él muchas veces se negó a ver lo que sus hijos, se negó a ver, a creer, sí lo creía, pero se negó a aceptar lo que sus hijos eran. Esto no era secreto, ¿no? Que como dicen muy en la calle, no, y a la hora del té, el afectado es el último que se entera. Él no era el último, era voz populi de lo que estaba pasando. Pero entonces, ¿dónde estaba puesta su mirada? Es una pregunta, ¿dónde estaba puesta su mirada, cierto pastor? ¿En sus hijos o en lo que el Señor ha entregado a él para formación de las personas que le entregó? Y él dejó de hacerlo. O sea, dejó de hacerlo. El mismo Job.
también, lamentable. ¿verdad? Pastor, si lo traemos a este tiempo, vamos a movernos unos cuantos años después. La batalla es la misma, pastor. La misma, la misma. Tú que estás Cuando vemos ahí, el caso, por ejemplo, de toda la hipersexualización, decimos, no, esto no tiene historia, esto no tiene antecedente, pero se nos olvida Sodoma y Gomorra. O sea, es cíclico lo que tú decías. Es lo mismo con otro nombre, cambia la temporada, cambian los años, pero es lo mismo. Y esta batalla generacional también es la misma. Y el intento de el enemigo y el espíritu del anticristo por el divorcio de la fe generacional sigue siendo la misma. Cuando él logra que en el corazón de los hijos se genere un fastidio, un desprecio hacia esa fe que ha levantado a los padres, que ha restaurado a los padres, que ha dado propósito a los padres, él lo logró y ya se distancian. Entonces es considerar que lo pueden a su manera, a su forma y que no necesitan rendirse a ese Dios que sus padres se rindieron. pastor, a veces somos crueles y de pronto ligeros cuando vemos situaciones en las cuales hijos de pastores o ministros batallan con un hijo que está de pronto en una posición de rebeldía y normalmente se mira como un tema de abandono que puede ser, mas no siempre es así, ¿verdad? Porque hay padres que son padres modelos ejemplares, sin embargo, se presenta esa fractura en el hijo. Porque yo antes pensaba, es que son pastores fuera de casa. La palabra dice que el que no provee para su casa es peor que el impío. Muchas veces estamos proviendo fuera de casa y no dentro. Y es algo que no, o sea, que en mi caso siempre he tratado como de vigilar mucho, porque Andrés es el amigo el millón de amigos. Entonces, sin darnos cuenta, a veces el ser el amigo del millón de amigos te ocupa tanto, ¿verdad? Que podemos nosotros como desubicarnos un poco. Y siempre hay como la vigilancia para que no suceda. Hasta este momento, gracias a Dios, hemos de alguna forma manejado como con equilibrio el punto. Sin embargo, como padres también hemos tenido retos, momentos en los que los chicos han querido como que moverse a los lados Subirse en la de- ola de la temporada. y no es fácil, ¿verdad? Y uno se empieza a analizar, como a hacer esa introspección, o sea, qué me ha faltado, qué no he hecho bien, es difícil. Entonces, no podemos señalar que sea parte de error, aunque sí puede ser. eh, es más espiritual, o sea, que tú que estás ahí, digamos, estás como en la mitad en la pelea, ahí en el ring, Todos los días. todos los días. Me imagino que hay muchos casos diferentes. Sí, no hay como una sola línea, no hay una sola manera de diagnosticar. Cada caso es diferente. Tenemos estos casos que son los clásicos a los que nos acostumbramos, pero de los que estamos saliendo personalmente desde hace tiempo porque me he dado cuenta que no es lo único. Y era el caso clásico de que son pastores de visión, son pastores de que los vean, pero en casa no son pastores o manejan doble moral. Y eso es lo clásico, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que veíamos estos casos, pues Como que se debe ser, encasillaba, si eso, quieres eso. Ajá, encasillar ajá, una respuesta, ajá. pero nos vamos a estos casos bíblicos y uno dice, ¿dónde está la doble moral de Josué? ¿Dónde está la doble moral de Samuel? O sea, son hombres de fe, que literal es quítese el sombrero de lo que alcanzaron, de cómo se rindieron al Señor, cómo le amaron. Y ahí entonces se rompe ese único diagnóstico y nos toca revisar este intento, una vez más entonces, del anticristo. No se trata solamente de que hay incoherencia en los padres o que hay mal ejemplo en los padres. A veces hay buen ejemplo, a veces son padres de verdad rendidos a Cristo, servidores fieles de Cristo, pero que lamentablemente algo sucede. Posiblemente en el caso de Lee había una inclinación a qué opina el pueblo de mí. Y a veces está este problema de yo no quiero evidenciar el conflicto con los míos porque
tengo que cuidar una imagen, tengo que cuidar una postura, ¿no? Y volvimos a este asunto de cuida el testimonio, cuida la imagen como si A fuese vivir una como doctrina. apariencia. Sí, eso no está en doctrina bíblica. Y puede ser entonces que esa omisión o esa decisión preferir una imagen que atender una necesidad, pues luego salga muy costoso. Y entonces son generaciones que quedan lastimadas sin ser atendidas o se atiende de manera muy liviana o simplemente maquillemos el asunto, pero como decimos por acá, la procesión va por dentro. Entonces pueden ser muchos los casos. Tanto el clásico de es porque hay incoherencia y entonces están viendo mal testimonio, pero resulta que hay otros que no son tan fáciles a veces de eh, entender porque hay un muy buen ejemplo. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si hay tan buen ejemplo? ¿Por qué si son padres abnegados que viven en santidad y viven para el Señor, sus hijos no están caminando en él? El hijo pródigo no tenía, aunque es una parábola, no tenía un mal padre. No se registra ningún mal ejemplo de su parte, ni mala actuación, ni descuido. Es un padre ejemplar por lo que vemos ahí en la escritura, pero su hijo tenía otro pensamiento. Él le ofrecía el camino del Señor y al parecer en el corazón del muchacho es esto es aburrido. Ya estoy harto de esto. ¿A qué hora se acaba este devocional? ¿A qué hora se acaba este culto? ¿Qué canzonería tanta cosa? Y qué es lo que sí nos dice claramente la escritura, que el pensamiento de él estaba en la rumba, estaba en yo quiero decir, yo quiero es conocer, yo quiero darle rienda a la carne. Y él toma cuando puede su independencia, se separa, se divorcia por un momento de la fe de su papá y se va a crear su propia línea, pero no hay mal ejemplo. Fue una decisión del hijo, lo que había en su corazón, ¿verdad? Mira, hay algo, Dios. Yo me gozo del Señor tener estas conversaciones, pastor, y te lo digo que te voy a sacar jugo hoy porque me gusta así, de verdad. Pero mira Pero si hay tinto, si no, no. no, eso es lo que, mejor dicho, tenemos para picarnos y extendernos. No, pues es que te estoy tirando la puya que ya me acabé. Ok, claro, más café para el pastor, Allá hay uno diferente. más café para el pastor. O Mientras, sea, claro, pero para mira, probar uno un sí, tinto distinto. mientras El le, tinto distinto. mientras le sirven el café, mira que hay algo que la primera vez que lo leí o que lo escuché siendo muy pequeño, la historia de Jonás en la ballena, o sea, me parecía como una historia caricaturesca. Así es. Y en el avanzar con el Señor, tuve la oportunidad una vez de compartir un mensaje y el Señor me regaló la oportunidad de poder profundizar en ello. Y lo compartí así, pastor, lo compartí que muchas veces vemos la historia de Jonás en la ballena como una historia caricaturesca donde le mostramos a los niños que entró que el de la ballena le tragó. Pero hay algo puntual en esta conversación que tenemos hoy, es que algo que usted decía, y colocamos referentes específicos, como fue Moisés, como fue Samuel, como fue Elí. Y esto mismo le pasó a Jonás. O sea, un hombre de Dios, Bueno. un profeta de Dios, todos los hago yo, pastor. Pastor, un profeta de Dios que al cual el Señor le hablaba, pero cuando usted hablaba de doble moral, ¿qué podemos decir de Jonás? ¿Tenía doble moral? No. Porque acuerda que cumplió con la asignación, pero él se negaba a ir Yo allá. pienso que él tenía rabia con Pero esa no, gente. no, pero por Pero eso. no No, doble es que moral, la sino pregunta, como es que que era No es hay, que como no hay claridad en ese caso. Lo que sí se registra, nos ayuda es por historiadores, el pueblo asirio era en extremo bárbaro. De hecho, les quedaba cortitico los medos y los persas. Ellos se registra que cuando conquistaban, cortaban las cabezas y las acumulaban decapitadas, hacían pirámides de cabeza en las puertas de las ciudades porque su objetivo era, queremos que nos tengan miedo. Parece que hay registros también de torturas a nivel de quitarle la piel a sus enemigos estando todavía vivos. Entonces, si Jonás había escuchado todo esto, aquí hay es un miedo, que podría darnos también entonces la idea de generaciones que a causa de miedo.
es que yo no quiero ese Dios que ha hecho pasar a mis papás por procesos. Yo no quiero caminar o servir a ese Dios que nos ha hecho vivir en escasez por temporadas, porque no podemos negar los procesos en Dios. Y cómo reciben de pronto los hijos los procesos, no sabemos. Sí sabemos que para Dios todo tiene propósito y aún esos procesos dolorosos son para gloria de Él. Para el que ama a Dios todo ha de ser para bien y de seguro algo bueno sale. Pero ¿cómo lo manejó el muchacho? Entonces, hay casos, por ejemplo, del padre abnegado con una esposa abnegada sirviendo al Señor, apasionados por lo que hacen, convencidos de su fe, del servicio, pero atravesando procesos económicos duros. Y esa marca queda en el corazón del muchacho. No hay ningún mal ejemplo, no hay incoherencia, no hay doble moral, pero queda en el corazón del muchacho la marca de el Dios que no suple todas las necesidades y el Dios que parece que ha abandonado a mis papás y abandonó a mi familia. El muchacho lo ha procesado de manera diferente. Tremendo. Yo por mucho tiempo, bueno, en este tiempo que tuve la oportunidad de poder hablar de la historia de Jonás, yo lo veía un concepto totalmente diferente. Ojo, nunca sin el cuestionamiento ni nada de eso, pero nunca había profundizado en lo que ustedes decían, el tema cultural y lo que había pasado en su antepasado. Porque la misma historia relata antes de todo eso que ellos fueron, la tierra de él fue maltratada, fue violada, o sea, de todo. Y yo muchas veces lo llevaba a que era un profeta del Señor con una asignación de parte, una asignación exacta de ir allá y decirle que tienen una oportunidad. Entonces, quizá yo tenía un pensamiento distorsionado y me acordé, y por mucho tiempo, porque tengo que reconocer que mucho tiempo, no lo pensaba como una persona con doble moral, porque nunca estuvo en mi pensamiento de moral, pero siempre lo vi como un hombre del Señor, usado por el Señor, que nos ocurre en estos mismos tiempos. O sea, que tenemos una asignación y nos cuesta cumplirla. O sea, O nos que cuesta creemos que algunos son merecedores de la gracia del Señor y otros no. Y nosotros mismos hacemos como el trueque. el colador. Es, Este sí, este no. Tú lo veías de esa manera. exactamente. Y yo miro, Andrés Campos, mira la palabra del Señor como como algo actual, ¿sí me entiendes? Todo está escrito, todo pasó, todo sucedió y va a seguir sucediendo. O sea, yo veo como la palabra del Señor, con todo el respeto, como un tráiler de un lanzamiento de algo que están haciendo, de un evento que están haciendo. Te están dando como una campaña de expectativa de algo, de un programa, de una película, una campaña de expectativa que te está mostrando el producto que van a hacer o que van a desarrollar o de qué se va a tratar la historia, pero también lo veo como el Señor anticipándote cosas que van a suceder en tu vida. Quizás no todas, pero en algún momento de tu vida la vas a tropezar. Entonces yo he tratado mi vida como papá, como servidor del Señor, como hijo, mirarlo y siempre estar atento de que hay todas las cosas que están escritas pueden pasar en mi vida. O sea, no me sorprende nada porque la misma palabra lo dice. Y cuando me pasa algo, yo digo, pero es que en la misma palabra dice que de esto vas a padecer, no solamente vas a padecer, pero también de esto vas a recibir. De esto vas a recibir bendición. Me encanta este tema que estamos compartiendo. Pastor, y le digo que el café todo lo hago yo. Es más, No, yo di las gracias por acá porque ella me sirvió el pocillo. no, y le voy a Yo no he decir dicho que hoy tú le no digo eres el creador. hoy le voy a decir que todos los Yo cafés que siempre hago, digo, él es el barista. Cuando yo lo hago, yo aviso porque, bueno, puede de pronto perderse el... Advierta, advierta. Sí, advierto. regálame a mí también, por Yo advierto favor. porque de pronto van a decir, anda, está como perdiendo calidad. Entonces yo, antes que todo Esa no es la marca. para evitar, sí, sí, No, sí. y el pastor queda comprometido conmigo que tiene que mandarme un café diferente para probar el café diferente para ver qué está tinto haciendo. distinto. El tinto distinto. Tinto distinto. No, y en las reuniones de padres de la reunión de padres, el pastor Miguel Sala decía, André, y ya hicieron, ahí hay tinto distinto del pastor París.
No, y a veces me lo reclaman en el colegio. Hombre, qué bueno. Ellos ya no me hacen tanto bullying con el café, pero Marta me decía, anteriormente, pastor, yo andaba con un termo, pero un termo en el carro, y yo andaba con mi termo, como si ellas andan con el bolso, yo andaba con mi termo. Y donde iba llegando le iba ofreciendo café, ofreciendo café a todo el mundo. Pero yo en ese momento no lo veía. Pero el termo, hoy le puedo decir, pastor, que el termo fue ese instrumento de parte del Señor para romper paradigmas, para romper, y no me había dado cuenta. Para No me romper había el dado cuenta de hielo, generar romper el hielo. Por ejemplo, amistades. yo tengo un testimonio que lo cuento. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Yo me acuerdo que en la iglesia, en nuestra casa ministerial, yo veía que muchos de los servidores no sabían manejar. Y yo me quedaba apoyando. Ellos entraban y yo me quedaba y yo cuadraba los carros. La primera vez yo cuadraba los carros. Entonces ya el siguiente domingo yo me quedaba ahí con el tinto y ya comenzaba a repartir el café. Y ahí se rompía el hielo de comunicaciones. Nunca había topado con ningún servidor, pero el café fue ese punto de interacción con ellos para que me conocieran y yo también conocerlos a ellos. Y con todos ellos, gente anciana de la iglesia, usted sabe, anciana de la iglesia que conmigo, o sea, conmigo, quizás el concepto que yo tenía de ellos y el concepto que ellos tenían de mí, el café fue ese punto de encuentro para decir, ahí, no era lo que yo pensaba de ti, ni tú lo que pensabas de mí. Esa cara de aburrido que tenías no era tan Ah, seria, era tan de Exactamente. verdad. Entonces, estaban a la distancia de un tinto. Está, entonces total. ahí pude entender y hoy sentado en una de las partes altas de la grada, digamos, como el escenario, podía mirar que, bueno, yo en ese momento estuve ahí en el territorio, digamos, en la corralera, brincando, pero ahora estoy en la parte de arriba y ya las cosas las veo distinto. Yo esto, se los confieso, te lo confieso, Caro, para mí este es mi herramienta de evangelizar. Oh. Nunca lo había visto, pero mi herramienta de evangelizar, tú lo sabes, ustedes lo saben, es un buenos días, o sea, una sonrisa, ser amable. Pero hoy les confieso que mi herramienta de evangelizar es el café. Y Y de pronto ni Excelente, siquiera tú excelente. mismo lo eras tan consciente de eso. totalmente. Y mira que hay gente que no tomaba café, pero una vez que nos sentamos, ¡y Andrés, qué café delicioso! Tú eres el culpable de que yo ahora esté Tomando. pegado con el café. He escuchado eso también. Pero son las plataformas y las herramientas que quizás nosotros a veces creemos que la herramienta que nos va a entregar el Señor es que la voz audible y esta es la línea que te estoy entregando para que Y tú que sí o sí evangelices. tiene que ser desde un púlpito. Exactamente. Pero Ah, no, es que la conexión es más poderosa que cualquier tremendo, púlpito. tremendo. Si hay conexión, uff, lo mismo pasa a nivel generacional. Puede ser un papá que no sepa mucha Biblia, puede tener el conocimiento básico, pero si tiene conexión con sus hijos, eso llega fácil y copian fácil. Pero cuando el puente está roto es complicado. Ahí es difícil. Es una conexión de un ambiente agradable. A veces puede ser muy sencilla y amena la conversación, pero genera unos cambios profundos en la persona, porque el corazón está abierto a recibir. ¿Cuántas veces quizás uno predica en un púlpito sin corazones abiertos? Porque hay predisposición, porque hay prejuicio, porque yo no le creo, porque no sé. O usted está hablando eso y eso me cae porque seguro alguien se lo dijo. O sea, a mí me trajeron aquí porque alguien sapió y entonces la persona está ahí pero no está recibiendo. Pero en esa conversación, si se rompe esa barrera y el puente está disponible, eh, la palabra llega más fácil. Claro, mira, yo creo que te lo dije o no te lo dije, pero hace mucho tiempo yo una vez vi al pastor Farid compartiendo con unos chicos del colegio, chiquiticos. Sí, yo quería preguntarle como estrategia, pero eso fue hace muchos años. Y yo cuando vi compartiendo al pastor Farid en el único, compartiendo con los chicos un café, un helado, algo que tú les comprabas allá, yo me quebranté. Yo creo que una vez te lo dije, me quebranté y lloré, se me aguaron los ojos de felicidad de eh, ver a los niños con el pastor Farid compartiendo y hablando y siempre lo veo bromeando con los chicos que le, "Hey, tú, hey", tal. A veces, Pero pude imaginar, pude verlo y mis hijos están de testigo. Yo que todas las cosas trato de hacerlo
a la manera de Jesús. No soy Jesús, pero trato de hacerlo a la manera. Yo me imagino un Jesús con los niños. Ojo, y los niños son el público más difícil. Porque para conquistar el corazón de un niño tú tienes que tener una conexión, o sea, una conexión que para ellos llame la atención, digamos para ellos. Pero es el público más difícil. El público más difícil de hacerlo reír, de hacerlo conectar, digamos, en un programa de televisión, todo son los niños. Porque su edad tiene prioridad en otras cosas, digamos, prioridad en divertirse, en reírse. Pero tener la conectividad y conectar y hacer llamar la atención de ellos, su atención son los niños. Y ese día, pastor, yo te confieso, hoy te lo digo, que lloré de felicidad porque pude ver a Jesús compartiendo con ellos. O sea, ¿por qué los niños mientras Jesús caminaba, siendo unos niños que su atención estaba en otras cosas, ¿por qué les llamaba poderosamente a conversar con Jesús? ¿Por qué querían escuchar a Jesús? ¿Por qué querían compartir tiempo con Jesús? Si su prioridad era jugar otras cosas. Es más, vemos en Chosen, que nos van a ver en Chosen, este podcast. ¿Te acuerdas cuando él les enseñaba las manualidades? Hay una parte donde le dice, deja que los niños vengan a mí. Es como si se lo estuvieran impidiendo los adultos. Los propios discípulos reprendieron a los niños. Los niños sí querían estar. No molesten a los niños. Pero y nosotros a veces tenemos ese pensamiento. Sí. De diversas maneras, pero lo tenemos. Prediquémosle chévere a los adultos, a los niños, pongámoslos a colorear. Eso es casi lo mismo para mí. Distráiganlos allá en otra cosa, que estén sea, en silencio. Mientras le predicamos a los que hay que predicarles, distráiganlos allá. Para que a los que hay que predicarles sí presten atención. Y él dijo, no, a ellos no se los impidan. Y es que, claro, si tenemos niños nutridos desde pequeños y conectados con el Señor, ahí no hay necesidad de tanta sanidad y liberación en un adulto. Es un niño que crece ya en otro asunto, conectado con lo que debe estar conectado. Por eso él reprende a sus propios discípulos, porque es que no fueron los fariseos los que expulsaron a los niños, fueron los propios discípulos. O sea, ellos también están aprendiendo. Y uno lo ve mucho cuando trabaja con niños, porque de ciertas maneras, directa e indirectamente, enseñar, predicar, ministrar a niños suele tener como cierto, no sé si la palabra sea menosprecio. Como que, sí, ok. Y de pronto tú estás ahí en todo, A mí me ha pasado mucho. ¿Y cuándo vas a predicar? Yo lo acabo de hacer. Como si fuera menor lo que está haciendo con él. Yo lo acabo de hacer. No, pero ¿cuándo vas a predicar así a nosotros, a los grandes? Todos los días predico. Así como que, sí, romper esos paradigmas. Pastor, además del tinto, que ya se le vació el café, te lo estamos viendo porque ya se le acabó. es que me asusta que se vaya a tomar. Cuando volteas, no, es un dispensador, hay que tener es más, rompe el protocolo y colócale el termo al lado. Mira, aquí lo tiene. Ahí está, ahí está. Pero vamos a darle el termo. Sí, toca darle el termo. Me encantan estos personajes porque estos invitados porque puedo tomar todo el café y no me pueden regañar. No, porque me regañan, pastor. Y ella me dice, pero te regaño por tu bien. A mí me encanta el café, yo me puedo tomar todas las que quiera. Y cuando me dice, no tomes café, bueno, me lo voy a tomar con hielo para que creas que es diferente. ¿Cómo que se llama el café frío? Cool bread. ¿Cómo se llama? Ice coffee, ok. No, y hasta venden descafeinado. Sí. Una vez compré descafeinado y la verdad el sabor no me pareció diferente. O sea. No, es menos. No, yo a veces hago eso. A veces yo te confieso, yo hago el frío con los cuchitos que van quedando porque esto es como, voy a decir algo que se va a escuchar muy fuerte. Esto es como el cucayo, el arroz del cucayo. Eso no se puede botar. El cucayo, déjelo que hay, que el cucayo se utiliza, pero se utiliza. Yo también con el café soy así. El café, los cuchitos que van quedando, yo
No, que esté recalentado. Recalentado es bueno. Voy cocinando los conchitos o me tomo lo caliente. Pero también cojo el conchito para el frío. Te invito a que lo apliques. Sé que te va a Ok. encantar. Es rico también, es rico. Ya yo he probado el Sí, frío y sí. es rico, sí, sí. Se No. tenía que Sí, decir yo, y o se sea, dijo. o Sí. frío, caliente, tibio, no. Ok, Tibio se vomita. ok. Hoy sí, no aguanto un café ya tibio. Paz, pero además del café, algo que también tienes en común con Andrés es ese amor por los niños. Andrés, el Señor lo ha, no sé si eso es dotación del Señor o gracia, pero Andrés también tiene como esa facilidad de conectar, por un lado, y también de ser muy sensible con los niños, muy sensible. O sea, ante cualquier tipo de situación con los niños, yo creo que Andrés conecta con los adultos mucho ahora, pero antes Andrés era muy, conectaba mucho con los niños. Y él, de hecho, ese capítulo de Chosen de que él habla, o sea, él lo veía y lo veía porque es cuando Jesús está rodeado con los niños y él decía, es que así, o sea, es como yo me imagino a Jesús, o sea, se identificó tanto con eso y, y eso para mí es muy valioso, demasiado valioso. O sea, yo nunca, pues en mi mente he visto en menos. De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que dices, que eso va a traer adultos sanos y menos problemas en una iglesia local. Porque los grandes problemas de las iglesias son tantas personas con corazones tan heridos y hoy por hoy es muy fuerte el tema de la sanidad interior. Creo que de hecho lo descubrió antes gente fuera de la iglesia que la misma iglesia porque todas las heridas con las que vienen los niños marcan muchísimo los matrimonios, o sea, las grandes situaciones difíciles cuando se exploran y se trabaja profundamente están arraigadas en la niñez. Entonces sí me parece muy importante poder trabajar con los niños desde su edad temprana, en el momento en el que a ellos se les está imprimiendo su identidad, su memoria como tal, porque finalmente eso es lo que va a marcar que sean personas seguras, que puedan tener fe, o sea, todo lo que va a hacer su vida se está marcando desde los niños, así que para mí es muy valioso. Caro, yo quiero irrumpir en esto, alineando con lo que tú estás diciendo, es que nos diste introducción del pastor Farid, el pastor Pascual Farid, que colegio Boston International School, el capellán de los chiquis, porque siempre lo vemos con los pequeños El y favorito de los el chiquis. favorito de los chiquis, ¿no? Y yo recuerdo que te decía, Caro, que tú lo ves a él cuando hay horario de recreo, cuando entro al colegio y veo a los niños buscándolo porque lo buscan. Yo no sé, lo buscan para que le pongan apodo, para que le digan algo, pero siempre veo que está rodeado de este público difícil, digamos lo que es un público, un nicho difícil, poder captar su atención, poder tener esa conexión. Y yo también soy evangelizada, y porque los libros de allá yo me los leo. Yo los tengo acá. Paz, cuéntanos de Conociendo a Jesús, este proyecto en el que estás ahorita compartiendo un mensaje, una palabra. O sea, además de pastor, tienes tu línea evangelística, ¿cierto? Bueno, Dios me ha hablado de eso. De hecho, antes la gente me, no sé, daba siempre como una línea más evangelística. Ahora, eh, no sé si es modo o qué, pero casi todo el mundo me dice pastor. Eso no sucedía antes. No sé en qué momento me fui más por esta línea de consejería, creo que con los niños, realmente. Fue ahí donde como empecé a darme cuenta que para ellos no es solo jugar ni colorear, sino que hay muchas necesidades, hay vacíos, hay muchas cosas por trabajar en los niños y con que por ahí fue realmente como me fui llevando por esa línea. Pero antes era mucho lo evangelístico y una de las cosas que te das cuenta sí o sí cuando estás trabajando con ellos, los vas escuchando, vas conociendo, es que hacer el trabajo con ellos solamente es complicado. Ellos reciben la palabra y tienen una capacidad por su edad muy alta. Así como la neurociencia ha dicho que es la mejor etapa para aprender otro idioma, pues también lo es para la palabra. Así que ellos te reciben mucho de la palabra estando pequeños, luego van teniendo una tendencia ahí con su batalla a veces a alejarse o a considerar las cosas a veces de Dios como me da aburrimiento, me da
jartera, pero esa edad es muy propicia. Y bueno, la conclusión es, entre más involucremos a sus padres en ese acercamiento a Jesús, la respuesta va a ser muchísimo mejor. Entonces, entre otras cosas, además de buscar espacios donde le transmitamos también la palabra a los padres, donde hay escuelas para padres, donde se ha creado este espacio, ya que se institucionalizó de la celebración de la familia, eh, fue este momento en que dije, ok, ¿cómo le podemos llevar la palabra a los padres principalmente que no se congregan, que no conocen mucho del Señor, que tienen a sus hijos acá posiblemente por un tema académico o por bilingüismo o por resultado, pero quieran o no quieran, ellos algún contacto tienen con el Evangelio por tener a sus hijos acá? Y definitivamente eh, debemos procurarlo y hay que seguir trabajando. De hecho, en la última reunión con el equipo de teología, esa era la conversación. Busquemos, clamemos, pidámosle a Dios aún más estrategia para poder llevar la palabra también a esos papás. Hay chicos que son, wow, una bendición y son un orgullo enorme, porque ellos, al uno hablar con ellos, me dicen, Mister, ni papá ni mamá. De hecho, algunos van a su iglesia solo porque les permiten ir en un taxi o les queda súper cerca y se van solitos a pie un domingo a una congregación. Yo los he visto solito allí, sin papá, sin mamá, no es que yo me quiero congregar. O sea, ellos están abriéndole la puerta del evangelio a su familia, pero no nos digamos mentiras, probablemente son pocos. En muchos de los casos se recibe la palabra, pero luego el ambiente de hogar la ahoga, como la parábola de las semillas. Entonces, entre más procuremos también llevar el evangelio a sus papás y que ellos allá sean lo más amigable posible al mensaje del evangelio y procurar también que esa semilla prospere y no se ahogue, pues definitivamente vamos a poder lograr adolescentes, jóvenes y adultos mucho más sanos y que de verdad permanezcan en el Señor. En medio de tiempos que cada vez son más difíciles, porque trayendo a colación esa parábola de las que hablas, pues son muchos los embates, ¿verdad? Que quieren ahogar la fe, el afán de las riquezas. Después de la pandemia, de alguna manera se exacerbaron como los trastornos emocionales. Hay mucha gente con situaciones emocionales muy fuertes, se incrementaron los divorcios. O sea, estamos viviendo tiempos de oscuridad, realmente. Y estos chicos que están en un ambiente de luz, ¿verdad? Muchas veces llegan a su entorno y es complicado, hay como ese choque. El colegio siempre dice que matriculan familias, pero muchas veces entran matriculados, como estás diciendo, buscando algo distinto. En nuestro caso fue lo inverso. El choque fue inverso. Bueno, cuando Luciana inició, el colegio no tenía ese estándar de calidad, de excelencia académica que tiene hoy, y nosotros sí lo que buscábamos era un colegio que tuviera un fundamento cristocéntrico. Era lo que nosotros estábamos. Después vino, ay, ay, ay. Vino la presión. El apretón. Uy, Dios mío, pero bueno. Claro, Ya nosotros ya casi, ya nos toca, así como decían ayer, yo creo que ya en los nietos son los que van, claro, pero mira estamos del que, otro lado. como el cuento que nos estaba refiriendo ayer Samuel. Bueno, felicitaciones, pero vamos para esto. Ya cortamos las felicitaciones y vamos para esto. Pero mira que eh, con lo que habla el pastor Farid, a mi pensamiento y a mi pensamiento de Andrés Campos, vuelve nuevamente el hilo conductor de lo que es el Señor. O sea, todo se vuelve de forma, vuelve, o sea, nuevamente se repite en condiciones, tiempos y situaciones diferentes, lo que usted decía. O sea, entran familias, pero en el camino se dispersan. O quizás, es que el Señor siempre coloca un José, siempre coloca un José. Muchas veces los José somos los papás, pero en otra situación, los José vienen siendo los hijos. Sí. O sea,
El José están en todas las generaciones, puede ser un hijo, un papá o un nieto. Un José puede ser un amigo, un amigo que llegó por bendición del Señor a tu casa y te colocó ese José, digamos, colocó ese José para que tú conozcas al Señor, o sea, para que tú comenzaras a ver, para que comiences a ver y a disfrutar de las cosas que el Señor tiene para ti. Esos hermosos relatos de edificación y para crecimiento de tu familia. Eh, yo decía que a mí me encanta la manera de mi Padre Jesús, cómo evangelizaba, cómo enseñaba, cómo mostraba, porque a veces le queremos colocar demasiado gospel técnico, demasiada complejidad Sí. a la vida, al mover del Señor, le queremos colocar demasiados matices Somos muy y, fariseos. Tenemos tendencia, sí. y todo el mundo no entiende los matices. Hay gente que tiene una capacidad de entender unos matices de alto nivel. Pero hay gente que necesita un matiz, como dice la misma palabra. Ey, comienza con la leche. Y después con la leche le puedes echar azucarita de kelo. Después no hagas azucarita de kelo, hazle un juguito de guanábana. O sea, y es Más power. así. Y es más ponche. Entonces, eso que esto para mí, este podcast es una enseñanza y una afirmación de cómo lo haría Jesús. O sea, hoy yo no me cansaré de decir cómo lo haría Jesús, de una manera que fuese entendible como tanto para el niño, como para el adulto, como para el anciano, como para el que está, como para el que no entiende. Esa era la manera de Jesús. Jesús de pronto en ese tiempo no hablaba todos los idiomas, ¿sí o no, mi papá? No hablaba todos los idiomas donde iba llegando, donde mandó asignaciones. Pero con su presencia y con lo que él modelaba y mostraba, hasta el que no hablaba, hasta el que no entendía, lo entendía. Así es. Y hemos hablado en estos días del ensanchamiento y hablamos, tú sabes que se ha hablado mucho del ensanchamiento, y la gente cree que el ensanchamiento es tu economía, tu empresa, que el ensanchamiento lo vas a hacer en las cuatro paredes donde estás encerrado. Y ese no es el ensanchamiento. Para mí, para mí, Mucho más. para mí el ensanchamiento no es eso, hacerlo en las cuatro paredes donde estás encerrado. Porque si es en las cuatro paredes donde estás encerrado, lo que estás haciendo es llevando una dotación donde tú estás. O sea, como un suministro para lo que estás. Pero cuando hablamos de ensanchamiento es que te tienen que decir, salte del lugar donde tú estás y en lo arquitectónico, en la terraza, coloco una viga, coloco otra viga, fuera de la terraza, 3, 4 metros, para que puedas levantar techo. Y luego que saltes 6 metros más, porque el plafón del tubo del cuarto piso tiene que salir un tubo. Ahí estás ensanchando. Y creemos, yo no sé por qué toco este tema, y creemos que ensanchar es lo económico, ensanchar es que te capacites más a como lo llevemos. Esto lo digo, no, lo digo como Andrés Campos. Y hay gente que está esperándote. Lo abro por la obra social del pastor Farid. Él es el capellán de la iglesia. Y dirían, yo cumplo mi horario, yo cumplo mi horario. Pero el ensanchamiento que él está llevando no solamente es Ahí en en el el aula. colegio, en el colegio. El ensanchamiento es que hay gente que está necesitando que tú llegues donde tú estás, donde no llega la gente. Y tú sabes que el pastor también es pintor, le gustan los animales, y allá muestra eso. Sí, así. Entonces, yo Tiene- creo que esa es su, hay esa es su mucha. vena evangelística que de pronto nosotros lo vemos más pastor, Sí. ¿verdad? Puede que lo veamos más pastor, pero ahorita en el grupo, cada vez que llega el mensaje, o sea, me gusta mucho, me gusta y me parece que está siendo Certero. conciso, exactamente. La palabra, el mensajito, o sea, porque a veces los devocionales son leer más, leer más, leer más, y es tanto que por hacer más se hace menos. Entonces, de acuerdo a lo que se quiere, me parece que está súper, muy, muy bueno, pastor. Sí, tratar de pensar en esa persona que aún no tiene esa relación. Probablemente se espanta de algo muy formal o Mm, extenso. Entonces, a veces hasta quisiera resumirlo más. Sin embargo, pienso también, no solo el que conoce cero, sino que conoce algo, pero está un poco, tú sabes, hace rato ya no voy a la iglesia. Sí, yo conozco, pero ya no voy, ya no leo, ya no oro, ya. Entonces, tratando allí de abarcar un poco eso y entre las estrategias y cosas que en el nombre del Señor vamos a recibir, está que ustedes como padres hagan parte. En su salón de clases, ustedes son perfectos, mucho más a veces que uno en saber quién es este papá que se ha alejado, quién es esta mamá que ya no asiste, quién es este papá
que nunca participa de algo espiritual. Solo vemos que habla cuando es un tema económico, cuando es un tema académico, pero no está allí. Entonces, es como que cómo ensanchamos esta misión para que no quede solo en un grupo de la institución, sino que el resto de la familia Boston la reciba y cada uno se vuelva ganador de almas en su salón. Y como les digo yo siempre en la institución, esto no es un tema de denominación, es algo de reino, porque no es, venga, yo te prediqué y tienes que ir a mi iglesia. No, si es que ese papá le queda más cerca a otra, pues mi pensamiento es de reino. Y probablemente voy a complicarle el asunto si yo le hago cruzar la ciudad para llegar a mi congregación. Entonces, probablemente conozco a alguien allá que le queda más cerca y le digo, mira, allí te lo envío, porfa, atiéndanmelo. Está a 0 kilómetros, no conoce nada, a que lo disipulen, que me lo atiendan. Y yo me tengo que alegrar por eso. Y tengo que entender que hay fiesta en los cielos. La fiesta no debe ser solo en mi congregación o denominación. La fiesta es en los cielos. Entonces, si todos trabajamos en eso, sería maravilloso. Pa, yo te quiero hacer una pregunta y me encantan este tipo de preguntas, porque uno siempre tiene que, siempre cerramos con la gloria y la honra, siempre será para el Señor, pero siempre queda una satisfacción que uno no sabe cómo contenerla, uno no sabe cómo contenerla, que uno dice, no, la gloria siempre es para el Señor, siempre, El gozo es para nosotros. pero exactamente. Sí. Pero yo te quería hacer esta pregunta cuando ustedes hacen estas campañas de llevar un alimento, de llevar ropa, de llevar libros a locaciones donde que es difícil por lo económico, digamos por los desplazamientos. Luego que tú regresas a tu casa, que la felicidad de ver a tus peladitos yendo y entregando y enseñándolos y modelando. Pero cuando llegas a tu casa, me imagino que tú haces como yo, que yo a lo que me quito los zapatos De una. y las medias, no salgo más. Pero cuando te estás quitando los zapatos y ya que estás despejado de todo, ¿qué sientes? O sea, el resumen que comienzas a rebobinar, las caritas de los niños felices, nos devolvimos con el carro vacío porque todo lo entregamos y creíamos que había poquito, pero había mucho y iban saliendo cosas. ¿Qué Imagínate, pasa por tu corazón y por tu mente? antes de que conteste, que una vez me dice la mamá, me dice, tú sabes que hay casas donde hemos ido donde hay un solo cepillo de dientes para toda la familia. Imagínate. Ya, respóndele, pa. Es tremendo. En una de estas campañas le dimos un antiparasitario a un niño. Y bueno, no sé si se pueda decir en... Todo lo que quiera. todo, Estamos pa. en Café con el Así Rey. es. Hay No cosas hay Ya, ya protocolo. está vacío, así No que hay no hay Llénaselo, riesgo, protocolo. no hay riesgo. llénaselo. No, ahora debe estar vacío. Que bueno, no sé en qué horario, en qué momento lo están escuchando, pero salían lombrices, no hay que decirlo, hasta por la nariz. Entonces hay tanta necesidad. Y ahí hay una necesidad muy física de alimentación, de medicina, de cuidado, de lo básico. Pero obviamente también entendemos que hay una necesidad que es más poderosa, que es eterna y es de Cristo. El fin de semana anterior estábamos en Galapa y fue una satisfacción tan maravillosa. Es una iglesia muy rural, muy humilde, ni siquiera está en el casco urbano, está a las afueras de Galapa y predicaba uno de los chicos, de los seniors, y había, en una iglesia tan pequeñita, había alguien conectado en, creo que Indianápolis, en Estados Unidos. Y luego me dice, mira que había una persona allí y me la pasan. Me dice, wow, ¿cómo un niño predica así? ¿Cómo un niño tan chiquito, como alguien? Y yo era una señora asombrada de escucharle predicar y luego, eh, o sea, yo creo que estaba como procesando, ¿no? Y luego le digo al Alberto que estaba predicando, oye, estás internacional. ¿Por qué? ¿Qué significa? Te estaban viendo predicar y escuchando en otro país y te mandan a felicitar. Que sigas llevando el mensaje de esa manera y que sigas aprendiendo como has estado aprendiendo de la palabra. Eso sucedía en el espacio del templo, pequeñito, rural, y afuera en el patio estaban los otros chicos atendiendo a los niños, junto con sus papás, dándoles comida. Logramos llevar unos juguetes
Y mm, pues siempre digo que hay que trabajar como con un poquito de prudencia y no dejarse llevar tanto porque podría ser hasta un asunto luego de salud mental, porque te desesperas, te puedes llegar a desesperar por tanta necesidad, pero el cielo no te necesita desesperado, no te necesita desequilibrado. Necesitas respirar hondo y decir, ok, uno a la vez. Hoy cumpliste con lo que te tocaba. Sí, sí, pero es fuerte. Nuestras poblaciones sufren mucho, hay mucha necesidad económica, material. Tenemos mucho niño mono y cero de Desnutrición. ADN europeo. Desnutrición. Es desnutrición. El pelo colorado, Sí, desnutrición. uno que viene de pueblo y tanto niño con la barriguita y descalzos, cada vez que llego, eso es procesarlo otra vez. Y va uno en la vía a veces principal, porque no es entrar a zonas, es la vía principal a veces del pueblo y uno los observa mientras va en su carro y tú comiste muy bien. Y bueno, Dios, ayúdame. Ayúdame a tener presente toda esta necesidad en medio de las bendiciones que me das. Y bueno, colaborar con lo que se pueda. O sea, Paz, siente como sentimientos encontrados, por decirlo Sí. así, después de, o sea, la satisfacción de poder haber aportado alguito, pero también el dolor Y que de los lo chicos se involucren. Yo digo, eso no tiene precio. yo, Saber muchachos que dicen, en lugar de un domingo estar en comodidad, yo voy y me preguntan en la noche anterior, ¿cómo hay que ir vestido? Ok, y es pueblo, vayan con lo más fresco. Lo más posible es que no hay ni aire. La verdad no puedo asegurar siquiera que haya abanico. Nunca habíamos ido a ese lugar. Entonces, vayan lo más fresco posible. Descomplíquense. Querían ir con el uniforme de la promoción. Yo, no, 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 por favor. Y algunos se descomplicaron bastante, eso fueron hasta en mucho, pero válido, ¿no? Sobre todo que terminaron fue en el patio, o sea, llevaron el mensaje y todo en el patio. Ya la prédica que ya sí fue como para los adultos que tampoco terminaron siendo adultos, sino que una iglesia de mucho adolescente. Y al orarlos y abrazar a algunos, decía, wow, no hay cuido. Literal, muchos con mal olor. Y estos muchachos, y cuando empezamos a orarlo, esa fue la inquietud del Señor. Muchachos solos, abandonados. Y luego al final le pregunto al pastor, me dice, la mayoría de los que tú vistes, porque nuestra iglesia es puro niño. Yo le decía, si tú me hubieses dicho cuál era el público, yo le digo al predicador que lo prepare diferente. Sin embargo, Dios utilizó el mensaje que él llevó, pero el mensaje era para adultos. Y verlos allí a tanto adolescente conectado, yo decía, Dios mío, aquí hay teología, aquí hay profundidad, aquí hay, Señor, mete tu mano. Y ellos estaban así, escuchando el mensaje, yo, Dios, solo tú, Dios, solo tú. Quizás también por ser otro chico el que le predicaba, pues si lo hace uno y les habla de sí, sí, teología, de exacto. pronto, ay, no, este señor. Pero como era otro joven y todo esto, y él me dice, la mayoría son criados por abuelas y simplemente los mandan, vaya para la iglesia, vaya para allá. Con razón tienes tantos jovencitos, adultos habían poquiticos. En el templo habían poquiticos adultos. Con decirle, yo creo que eran los mismos adultos que fuimos, los adultos que estaban. O sea, padres de seniors y un papá del colegio también que es misionero, que me apoya bastante en todo esto. Éramos como 6 adultos y en la iglesia había 6 o 5 adultos. El resto, puro adolescente y niño. Caro, esto- gracias porque la verdad es que hay tantas cosas por hacer, pastor, y yo creo que eh, no nos hemos permitido como seres humanos, como hombres, como ministros, eh, hacer lo que hace la palabra, o sea, lo que dice la palabra, abre el rango de tu vista y mira que hay tantas cosas por descubrir, por experimentar, por leer, y también para ver las necesidades de tanta gente que necesita no solamente la palabra es lo fundamental, pero prioridades tan básicas como un cepillo de dientes, eso me pegó duro, un cepillo de dientes, una medicina, un alimento, eh, nos hace, para mí,
con esto que estoy escuchando hoy, sí he escuchado muchas veces de pobreza, pero nunca había escuchado un solo cepillo de dientes. Y quizás hay gente que no se lava ni los dientes, pero un cepillo de dientes para una familia es demasiado duro. Cuando te hacía la pregunta que cuando llegabas a tu casa después de una jornada esta de evangelización con tus chicos, no solamente lo decía en el tema de la felicidad y el gozo que hicimos esto, porque también tiene que haber un quebrantamiento y un dolor de decir, "Ey, tantas necesidades que están pasando, y porque pasa uno, yo quisiera tener más para dar más. Pero yo lo veía como el testeo del Señor diciendo, hey, permitido, es que te lo permito a ti, para que tú lo vivas y lo evidencies, y que le digas a otro que hay gente que necesita. Paz, yo sé que en el mundo, yo lo creo en el nombre de Jesús, el inicio de esto, yo sé que en el mundo este podcast lo van a escuchar. Este mundo lo van a escuchar. Si alguna de las personas que nos escuchan en este podcast hablamos de reino, no estamos hablando de la institución, no estamos hablamos de reino. Si queremos hacer partícipe de lo que usted está haciendo eh, con estos niños, con estas localidades que tienen tanta necesidad del Señor, de alimento, de lo básico, ¿cómo hacemos para ser partícipe de esto? Yo le diría que pienses en su región, en el lugar donde estés. Yo a veces lo que hago es literal, ¿no? Es muy simple. De cada quincena aparto algo. Ya está en mi presupuesto. De mi presupuesto hay un ingreso y este ingreso queda como el ahorro fondo para. Y de allí pues financio, por ejemplo, Magangueadora. Y fue el darme cuenta de la necesidad, por ejemplo, del pueblo donde crecí, donde muchas veces las congregaciones, a veces ni siquiera uniéndose, tienen la capacidad para llevar ministerios y hacer eventos así. Y bueno, Señor, de allí partió esa necesidad. Permíteme bendecir mi pueblo, donde sé que hay tanta necesidad. En Mangadora normalmente no hay alimentación, pero entonces es suplir algo también en lo espiritual. Okay. Y se ha creado una unidad en el cuerpo pastoral que ha sido muy bonita y no hay financiación, no ha habido el ingreso o un dinero proveniente de ningún otro lugar. Una bolsita. En una de estas estuvo Zuleta, estuvo Héctor allá y luego yo di la explicación y él me dijo, con razón, yo vi unos Dígalo, dígalo, billetes, dígalo, 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 dígalo. había unos billetes mojosos. Yo sí, pero yo voy guardando una bolsita Ziploc de cada quincena, ahí va, ahí va, ahí va. Y claro, de ahí a cuando ya reúno, el billete está mojoso, mojoso. Toca buscar otro sistema, ¿no? Pero bueno, ese es súper básico. Y de allí luego vino Ponedera, estuvo ahorita Soledad y vamos tratando pues de colaborar. De lo que Dios a cada uno le da, yo pienso que se podrían lograr muchísimo si colocamos en ese presupuesto, obviamente sin afectar a los nuestros, eh, dar espacio para bendecir a otros. Si no tienes el tiempo, si no tienes la organización, porque claro, yo trabajo como capellán y yo podría organizar cosas así, quizás mucho más fácil que otra persona que diga, no, es que lo mío es una empresa o yo estoy mucho tiempo en un negocio tal. Entonces busca una fundación, busca algo cercano donde tú puedas colaborar. Eso me parece genial. O sea, esa visión de reino, pastor, porque muchas veces se piensa en dar, por ejemplo, la gente que no hay que los niños de La Guajira, pero si tienes niños acá en el municipio vecino, entonces empezar a cubrir desde tu georreferenciación. Galapa está aquí a minutos y en el mismo Barranquilla. Hemos estado en barrios de Barranquilla que literal, literal, yo me acuerdo de mi pueblo. Si esto es Barranquilla, esto es Barranquilla y hemos entrado a casas sin baldosa, con palitos. Sí. Sí, no tienen ni plantilla. O sea, Pastor, es en tierra. Ponedera, el tema del switch era con un gancho de ropa, un switch para prender la luz. Entonces, no hay que viajar a La Guajira la hora del té. Entonces, si tenemos la oportunidad, colaboremos.
si estás en la ciudad, si te quedas cerca, si haces parte de la familia, no tienes un equipo, una fundación que estés apoyando, pues por supuesto nos puedes apoyar a nosotros. Pero si nos estás escuchando en cualquier otro lugar, busca personas cercanas. Sí, Paz, porque es que mucha gente, yo lo digo por esto, porque hay mucha gente que tiene el anhelo, tiene el deseo, quiere ser partícipe de tantas cosas buenas, pero a veces no tienen el conocimiento, o no tienen la forma, o no tienen la guía, o sea, no tienen como decir, ¿cómo lo hago? O sea, y es que uno se ha dado cuenta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por eso le decía, y lo que usted está haciendo, la idea es que se vuelva una réplica buena, replicarlo, o sea, lo que yo estoy haciendo, y de eso se trata el ensanchamiento, Ese ensanche. replicar lo que estoy haciendo para que sea más fácil, a la forma que va agrandado. Ya nos están haciendo. Bueno, entonces, pastor, ¿qué mensaje le dejarías a jóvenes, a padres? Hemos hablado de tantas cosas, ¿verdad? Empezamos con el café. Tendremos que hacer otro episodio porque hemos hablado de muchas cosas, pero desde tu conocimiento de Jesús, ¿cuál sería el mensaje para cerrar en este episodio? Trabajar por las generaciones, hacer conexiones lo más sanas posible, lo más genuinas, orgánicas, donde el mensaje del Señor no tenga de pronto tanta formalidad ni pase por tantos filtros de las diferentes formas, sino simplemente llegue el mensaje y los corazones sean impactados. Esos corazones impactados luego van a tener a futuro más personas que entonces también colaboren con el reino, porque quizás ahora mismo no lo entienden y obligarles tampoco es el llamado que Dios nos ha dado. Suena entonces a presión, suena a abuso, suena, no sé. Entonces, pero si trabajamos en sembrar la semilla, que cada uno colabore en ese fortalecimiento, en ese crecimiento de la semilla, pues definitivamente el reino de los cielos sí se va a extender aquí en la tierra y se va a ir consolidando. Familias que tienen a Cristo, son generaciones que tienen a Cristo y en esa conexión sana, en el nombre de Jesús, ese espíritu anticristo no va a operar y no va a divorciar a los hijos de la fe de los padres, sino que va a ser la mejor herencia, el mayor legado. Mi papá y mi mamá vivieron procesos, pero vaya, yo quiero al Dios que les bendijo. Y hubo lágrimas en casa, pero yo no cambio eso porque mi casa, mi familia fue transformada gracias a ese Dios de proceso y vimos milagros, vimos respuestas. Yo pienso que cuando ellos hacen parte de, en el nombre de Jesús, ellos no van a querer apartarse de esa fe y van a decir, más bien eso es lo que yo quiero, ese es el camino que yo quiero y el mundo me está mostrando un montón de cosas y me está diciendo que es tonto seguir este camino, pero yo no lo niego y no quiero otro camino, quiero el camino de Cristo, quiero seguir al Señor. Trabajando en eso, pues tendremos generaciones seguras en el Señor y podremos descansar el día que Dios nos diga, ya, jubílate o qué sé yo, no sé, pero ahí quedó un legado. Pastor, muchas gracias de verdad. Gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por llenarme la taza de ¿Cuántas veces, café cuántas muchas veces la veces. llenamos? No contemos eso, no No, de contemos. verdad qué privilegio tenerte acá en Café con el Rey, que sean muchos cafés más, muchos tintos distintos. Ah, De espectacular. verdad, muchísimas gracias, gracias. Sé que el Señor ha tocado nuestros corazones, nos ha impartido, ¿verdad? Porque de eso se trata, como te decíamos, un espacio en casa, entre amigos, pero dándole la gloria al Señor y que el café sea con el Rey, que sea Él el centro, el protagonista y que así, a la manera, como dice Andrés, de Chosen, tan sencillo como es nuestro Señor, ¿verdad? Poder llegar a casas, a corazones, a chicos, a papás, que de pronto tantos afanes, situaciones, los embates de la vida los van alejando. Ayer decías en medio de la oración y también lo dije, o sea, hoy se hace necesario el doble llamado, el llamado al que no conoce y el llamado al que se ha alejado, porque, o sea, en estos tiempos es tal como dice la palabra, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Entonces, qué bueno que sigas impartiendo esa fe desde los más pequeños y que esa fe nos ministra aún a nosotros los padres, a pesar de no estar allí en el devocional, ser parte de lo que el Señor te está permitiendo hacer,
Muchas gracias, de verdad. No, Amamos mi su oración para que familia. ustedes creen muchos devocionales más. Eso no puede estar centralizado. Entre más padres se animen y evangelicen y sigan, no, eso no. Eso no es como el gobierno central, ¿no? Aquí hay que abrir muchas oficinas y alegrarse porque se abran y se sigan abriendo un montón. Así es, Paz. Así es. Muchas gracias a ti que nos has acompañado hasta este momento. Vamos a quedar en puntos suspensivos y espera próximas noticias de un siguiente episodio con el hombre del tinto distinto y compañía. Bueno, los hombres del tinto distinto. Que te lo hayas disfrutado y te pedimos también que puedas apoyarnos compartiendo este contenido. Chao, chao.